Albert Einstein solía decir que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las más grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y de los países es la pereza para encontrar la salida y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. En la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es una caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Creo que estas palabras de Albert Einstein son muy atinadas y nos vienen a bien en este momento. Hoy quise hablarte de lo que es la crisis de la sanación. Por eso, dado a la situación que hemos estado viviendo actualmente, es importante, creo yo, que te platique un poquito sobre esto. ¿Por qué? Porque una crisis es un cambio brusco, es una modificación importante en el desarrollo de cada ser, de cada ciudad, cada país, ahorita que estamos ahora sí que en una situación mundial. Y esta puede ser tanto física como simbólica. ¿Por qué te digo esto? Porque la crisis también es una situación complicada que nos lleva a desestabilizar nuestro ser. Nos impide estar enfocados y nos mantiene anclados. Entonces, por eso la importancia de hablar de este tema en este momento, para que te salgas de eso, ese momento o de este anclaje que está actualmente de desolación, de angustia y de estrés, y te enfoques más en ese proceso de sanación, ¿va? Y por eso, pues te invito a que lo analicemos juntos, ¿va? Es relativamente fácil hablar de gratitud. Y me vas a decir, oh, por favor, Eli, no me hables de esto. Pero honestamente sí te voy a hablar de gratitud, porque cuando ocurren cosas buenas en nuestras vidas, se desarrollan de una manera tan en automático que no las damos tanta importancia, ¿sabes? Las dejamos pasar de manera tan inadvertida. Como todo funciona y se desarrolla como lo deseamos, pues es como es algo que tiene que ser y no cambia ese panorama, no cambia tu perspectiva, y siempre vas a estar diciendo, oh, pues bueno, y ya, o sea, pasó. Sin embargo, cuando pasan cosas contrarias, nos enfocamos en eso, en lo malo. Pues bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? De todo lo contrario. Es muy bueno y positivo
reconfortarte y decir cada día es maravilloso, ¿no? Unos instantes puedes expresar tu gratitud, tu aprecio por las personas, por la tierra, por ese poder maravilloso y esa conexión preciosa que todos los seres humanos tenemos con nuestro Dios. Agradecer a la vida. Es muy importante tener en nuestra mente siempre el agradecimiento y aprender a reconocer todo lo bueno y lo malo que nos pasa a diario. No solo enfocarnos en lo negativo, sino en todo, en lo bueno y en lo malo, porque somos ese balance, ese equilibrio. Sin una cosa no existiera la otra. Y si ni una ni otra estuviera en nuestras vidas, pues no creceríamos. Y si no tuviéramos lo bueno y lo malo, no seríamos capaces de hacer la diferencia entre uno y el otro. Por eso hay la importancia de tener en cuenta y de tener presente siempre lo bueno y lo malo que pasa a diario en nuestras vidas, así sea grande, pequeño, insignificante o muy significante. Si no lo reconoces, solo estás viviendo como en automático. Estás a la merced, como el titiritero con su marioneta, impulsado por los impulsos que genera el estar jalando cables, ¿sí? Entonces, así estamos viviendo. Si tú no eres capaz de reconocer lo bueno y lo malo de tu vida, lo grande, lo pequeño, lo significativo, pues estás en ese impulso que tus instintos te están pidiendo, nada más. En cambio, si agradeces desde lo pequeño hasta lo más grande, es porque tu mente está despierta y consciente a la realidad del universo, a la realidad de lo que te rodea, a la realidad de lo que eres. Expresar la gratitud ahora es bastante difícil expresarla, y más aún cuando estamos pasando por un periodo malo, un periodo estresante en nuestras vidas, y no nos sentimos cómodos dando gracias. Y pues cómo no desearíamos que esto estuviera pasando en nuestras vidas. Desearíamos que se vaya, y no quieres experimentar, pero quieres que se vaya porque te niegas a experimentar esa situación. Y en ocasiones lo más probable es que nos sintamos dolidos, confundidos, resentidos, lo cual es perfectamente natural. Darle gracias ahora sí que dar las gracias en medio de esta tormenta que hoy estamos viviendo no va a ser fácil, y no siempre es fácil, pero quien aprende a hacerlo, déjame decirte, es porque ha comprendido el valor de madurar a través de las experiencias dolorosas y que ha enriquecido su vida de una manera tremenda. La gratitud es lo último en lo que se nos ocurre pensar honestamente en momentos complicados de nuestra vida. Ha habido incluso ocasiones en las que quizás te has querido derrumbar y has dicho, ya, esto ya no puede pasar más en mi vida, yo ya no lo soporto. Tal vez en estos momentos estés experimentando una serie de sentimientos encontrados. Sin embargo, yo te digo que todo esto va a pasar. Tal vez tengas un montón de preguntas y estés tan enrabiado y quieras levantar la voz y las manos y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás permitiendo que pase esto? O, oye, no es justo.
Entonces, si todo este tipo de emociones encontradas están llegando a tu mente, a tu sentir, es normal. Yo te pido nada más que no te pelees con eso. Experimenta estas situaciones y más adelante vas a entender el por qué te estoy explicando y te estoy diciendo que no te pelees con esas emociones y estos sentimientos que estás viviendo, ¿va? ¿Por qué? Porque de todos modos es interesante cómo después de que pase los momentos difíciles, porque esto va a pasar, el mirar de una forma, de manera retrospectiva, solemos ver que había algo impactante, importante y necesario de esa experiencia que teníamos que aprender. Entonces, yo te pido que este es el proceso habitual, ¿no? Del periodo de crisis. Yo te pido que no dejes pasar. Ahorita que tenemos este tiempo maravilloso de estar en casa, aprovéchalo para hacer esa retrospectiva. No esperar que pasen meses, semanas o tal vez años y encuentres esa respuesta, ¿no? Encuéntrala ahorita, encuentra esa experiencia. ¿Por qué? Porque es en este momento en donde vas a decir, yo puedo en este instante tomar la decisión y dejar ir de mi vida cosas que me están afectando. Esto no es bueno para mí. Entonces, en este momento, utilízalo para restablecer tu vida. Es posible que te tome tu tiempo para encontrarlo, pero tiempo es lo que ahorita tenemos de sobra, ¿no lo crees? Y una vez que hayas encontrado esas respuestas y hayas aprendido esa lección, esa importante lección que todos de alguna manera, porque para todos va a ser una lección totalmente diferente, créeme. Cuando hayamos encontrado esa lección, nuestra experiencia, nuestra sabiduría se habrá hecho más grande, más profunda y habrás avanzado un paso más hacia un nuevo despertar, hacia una nueva evolución. Tal vez se te abran nuevas puertas a consecuencia de estos acontecimientos que están apareciendo, que están ahorita en nuestras vidas, ¿va? Aunque tú los veas negativos, trata de encontrar el lado positivo de esta situación. Por ejemplo, las crisis las vivimos en todo momento, cuando perdemos una pareja, cuando perdemos algún familiar, cuando nos hemos divorciado, cuando cambiamos de trabajo. Entonces, el hecho de hacer esto, de habernos llevado estas pérdidas, nos lleva a un proceso, a lo que es comúnmente llamado curación espiritual o curación emocional, que a mí me encanta mucho decir eso, ¿no? Porque todos tenemos esa maravillosa capacidad de curarnos a nosotros mismos. Y vas a ir viendo conforme vaya subiendo diferentes temas. Te tengo una infinidad de temas programados para que vayamos analizándolos juntos. En fin, el fin de algo implica la oportunidad de descubrir algo nuevo o de descubrir que necesitabas tiempo para estar contigo. Tal vez estas situaciones o las pérdidas se abra un nuevo panorama, o se te quiten obstáculos del camino para que puedas seguir avanzando en una nueva relación, en un nuevo trabajo mejor remunerado, una nueva fuente de ingresos totalmente adaptada a tus necesidades. No sé, te puede dar muchísimas cosas. En ese momento podemos comenzar, cuando descubrimos todo eso, podemos comenzar a sentirnos agradecidos con la vida, por todo eso que se desarrolló y que todo esto que pasó. Tal vez ahorita no lo ves. Por eso este tema, por eso quise grabar esto, más allá de estar hablando de un montón de cosas, de lo que nos están bombardeando, quise darte algo que edifique tu vida, que te dé otra perspectiva diferente a lo que estamos viviendo. Entonces,
te digo, tal vez no lo veas tanto porque estás enfrascado en lo que tú estás viviendo. Ahorita estás anclado en la angustia, en la desesperación, en el estrés, en el miedo colectivo que ahorita hay, y que es normal. Déjame decirte, es normal, no te sientas culpable por eso. Entonces, todo esto se desplegó y se va a desplegar. Entonces, solo ten la mente abierta para que puedas, en el momento que se te quite el velo de los ojos, puedas ver las maravillosas cosas que esta situación te está trayendo a tu vida. Solo tú sabes qué es lo que necesitas en tu vida. Y este momento de soledad, este momento de recogerte en tu casa, de quitarte tantas distracciones de la vida diaria, te puede dar esa oportunidad, ¿va? La curación o la crisis de sanación que te mencionaba es vivir ese proceso, esos momentos dolorosos de la vida, y nos invita a dejar atrás lo viejo. Nos dice: a la basura lo que ya no sirve, y nos abre las puertas a un nuevo panorama. Y con frecuencia esto sucede porque nuestro nivel de conciencia ha aumentado, nuestro nivel de evolución ha avanzado un paso más, y por lo tanto ya no podemos vivir de la forma en la que vivíamos antes. No podemos tener los mismos hábitos, tal vez las amistades cambiaron, tus gustos cambiaron, tus habilidades también cambiaron, y no puedes seguir aferrado a lo que era antes. Y las crisis nos traen esa posibilidad de descubrir qué es eso, qué son esas cosas viejas que ya no sirven. A veces nos enfrentamos con un cambio necesario que debemos hacer en nuestro interior, o a veces hasta en nuestra misma vida. Hay un proceso de duelo o aflicción por el cual todos debemos pasar cuando dejamos algo, o cuando algo sacude nuestras vidas, y debemos dejarlo. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a eso. Entonces la vida te dice: ok, te voy a dar esta sacudida para que sueltes, para que aprendas a dejar ir. Entonces, cuando estamos así, aferrados, nos permitimos sentir el miedo y la tristeza, y también recordamos que en esas experiencias que hay un maravilloso regalo, y necesitas encontrarlo, pero todavía no lo miras. Y esto es lo que quiero que tú veas en este instante, que veas que dentro de todo ese dolor que tú estás viviendo, independientemente de que sea por la crisis que está ahorita a nivel mundial, o una crisis personal que tú ya traías previo a esto que está sucediendo, hay un gran regalo. Hay un gran regalo, y tienes que encontrarlo. Tienes que encontrarlo porque tienes el momento para hacerlo, porque te lo mereces, porque mereces, después de que salgamos de todo esto, mereces tener una vida totalmente diferente. Y hoy puedes iniciarlo. Así pues, si en estos momentos estás pasando por ese proceso, esa crisis de sanación, yo te voy a pedir que busques todo el amor y el apoyo que puedas, y date el permiso de experimentar plenamente y con toda la libertad todos tus sentimientos y tus emociones. Deja que surjan. Pide que el regalo de esta experiencia se te revele, que se te haga, que se te deje ver tan pronto como estés tú preparado para recibirlo. Y ten presente que cuando pase un tiempo y hayas adquirido la perspectiva, nuevamente sentirás esa gratitud por el increíble viaje de vida que acabas de superar, de procesar. Otro punto es que pasa muy a menudo en los tiempos de crisis es el crecimiento.
El crecimiento, este crecimiento es emocional y puede simplificar muchísimas de las cosas. Incluso el aumento de la capacidad para hacer frente a los problemas, adquieres actitudes más maduras, más sinceras ante la vida, mejoras tus relaciones con las demás personas, adquieres una mayor independencia de criterio ante nuevas experiencias, adquieres una mayor sensibilidad, una sensibilidad más aguda a las necesidades, no solo tuyas, sino a los demás. Adquieres la capacidad de una respuesta ante los problemas, un manejo adecuado ante los problemas tanto tuyos como de los demás. Los lazos se hacen más fuertes con tus seres queridos, o tal vez te da la posibilidad de alejarte de lo que ya no es sano para tu vida, ¿no? En una crisis de sanación, adquieres una mayor capacidad para encarar los problemas de la vida en forma constructiva, que eso es maravilloso, porque recuerda que vinimos a este mundo a crear, no a destruir. El crecimiento es el único resultado positivo de una crisis. Entonces enfócate en esto, porque cualquiera que sea la forma que adopte el crecimiento puede definirse como la elaboración de la experiencia crítica de manera que pase a formar una parte de la trama de tu vida, dejando a uno preparado, dejándote preparado para enfrentar de una forma diferente lo que esté por llegar. Tú puedes y has crecido como consecuencia de una serie, de un suceso de crisis. Cuando la crisis termina, estás listo para continuar viviendo. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo, viviendo, no sobreviviendo, viviendo en forma consciente, trabajando, divirtiéndote, amándote, trabajando contigo mismo. Entonces, a menudo las personas que han crecido mediante las crisis cuentan que descubrieron habilidades y recursos que nunca habían pensado que tenían, o que jamás creían que pudieran tener la capacidad de hacer esas cosas, ¿va? Sucede lo mismo cuando, por ejemplo, cambias de pareja, por ejemplo. Se terminas una pareja, se termina esa relación, llevas tu proceso natural, pero con el tiempo te das cuenta que llega a tu vida una persona y pasa el tiempo y estás conviviendo con esa persona y ves lo maravilloso que es esa relación y te das cuenta que dices tú, gracias Dios por hacer que esta persona llegara a mi vida. Pero esa persona llegó a tu vida porque había un espacio para que llegara. De ahí la importancia, o de ahí la frase esa que dicen que en la vida se te quita, pierdes cosas para que lleguen cosas nuevas, porque tiene que irse algo, haber espacio para que llegue cosas nuevas. Si tienes todo tu mundo saturado de cosas, pues difícilmente vas a poder hacer que lleguen cosas diferentes a tu vida. Entonces de ahí la cita de Albert Einstein, o sea, ¿cómo podemos esperar que pasen cosas diferentes en nuestra vida si no hacemos cosas diferentes? Muchos dicen que, retomando del crecimiento y de la sanación, muchas personas dicen que manifiestan de una forma diferente sus sentimientos, son más abiertos. Tal vez algunos caballeros se vuelvan un poco más expresivos, más tiernos, más considerados con sus parejas, se abran más a expresar las emociones. No sé, de diferentes maneras. Algunas crisis acercan a los miembros de la familia. Suelen ocurrir que ante un dolor, ante una preocupación, ante una pérdida,
los familiares empiezan a establecer y crear vínculos más estrechos, más fuertes. Y el crecimiento pues se produce cuando aprenden a expresar el cariño de una forma natural, sin miedo. No pasa nada. ¿Qué puede pasar si expresas tus sentimientos? Que se rían o que no te entiendan. Creo yo que ya has pasado o hemos pasado los seres humanos muchísimas cosas que nos han dolido muchísimo más como para preocuparnos en qué pudiera pasar si yo soy como soy, si expreso lo que siento, si te demuestro mis sentimientos. ¿Qué va a pasar? Pues puede que te ignore, pero no creo que te duela más de lo que ya te ha dolido la misma vida. Entonces el crecimiento es el resultado de la crisis y puede ocurrir en cualquiera de los aspectos de nuestra vida, no solamente en el que estamos viviendo ahorita. Pero los riesgos son grandísimos y ahí la importancia de este tema. Existe tanto peligro en una etapa de crisis como también existe una gran oportunidad, ¿ok? Y aquí entra mucho el tema del corazón, de los sentimientos, de cómo me siento, de cómo expreso, porque cómo digo quién soy, cómo muestro mi identidad, cómo me manifiesto. ¿Por qué te hablo de esto? Porque aquí, en este punto, en este proceso, nosotros estamos diciendo, ok, estamos viviendo una crisis y me ha dado una tremenda sacudida. Pero las crisis, ahorita en este punto, apenas inicia y viene lo más fuerte. Y es importante que estés abierto a tus sentimientos y que los trabajes. ¿Por qué? Que trabajes con tu corazón. Porque en el corazón de aquella persona que se levanta de entre las cenizas, como el ave fénix majestuoso y maravilloso que resurge de sus cenizas, está la idea de que el dolor de la crisis fue transformacional y pudo transformarse y hacer de ese dolor algo ventajoso para ti, para resurgir más maravilloso. ¿Sí? Ya sabes, ya se sabe que la vida nunca vuelve a ser la misma después de una crisis. Eso lo sabemos todos. No necesitas ir a terapia, no necesitas tomar un curso para que te digan eso. Lo sabemos todos. Todos que nunca la vida vuelve a ser la misma. Pero cuando hay cambios, los cambios siempre tienen que ser para bien. Y eso es lo importante de esta situación, que te enfoques en hacer cambios para bien, ¿va? Que no afecten tu salud. Y ahorita vamos a hablar de ese pequeño punto, porque lo que es posible que no sepas es que como diriges tus esfuerzos para lograr un futuro nuevo y mejorar para ser una mejor persona, es ese cómo haces las cosas, es ese cómo reaccionas, lo que puede beneficiar o afectar tu salud. Y aquí tu salud en etapas de crisis es un riesgo que está siempre muy presente. ¿Por qué? Porque hace unos días, bueno, no sé cuánto vayas a ver este video, pero hace unos días yo puse en mi muro de Facebook una leyenda. Si cuento contigo, pon un corazón. Y esta actividad tenía una razón de ser. Era para motivar a esas personas, para las personas que están ahí siempre, que esos, para ahora sí que hacer un llamado a esos maravillosos ángeles que la vida nos regala y que Dios nos puso en esta tierra para hacer iluminar la vida de otra persona.
Y créanme que hubo bastantes personitas que pusieron un corazón. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, sin que ellos supieran de qué se trataba, les pedí que me enviaran una fotografía sonriendo. ¿Por qué? Porque eso habla de cuando tú miras a una persona sonriendo, te contagia. Y en una etapa de crisis, la depresión, la angustia, el miedo, es muy latente, ¿sabes? Es un riesgo tan alto, y más ahorita en la situación que vivimos, que es mundial y que a nivel colectivo hay un impacto emocional tremendo. Entonces hay personitas que van a manejarlo muy bien y lo van a saber llevar súper, pero va a haber otras personitas que emocionalmente están enfermas y que no van a saber llevar esta situación, y por ende van a estar expuestas en peligro para atentar contra su vida o contra su salud. Y de ahí la importancia de esa actividad, y de ahí la importancia de que analicemos este tema de crisis. ¿Por qué? Porque no solo existe el peligro emocional, sino también el peligro físico que acompaña siempre a las crisis. Algunos son por violencia, otros son muertes, otros peligros son las tensiones psicológicas que surgen a través de una crisis, que es también completamente normal. Siempre va a acarrear una crisis, va a traer consigo una enorme tensión física. Los músculos se tensan, eso va a provocar dolores estomacales, dolores en el cuello, un cuello rígido, por ejemplo, dolor en la espalda. Tu vida se hace como más tediosa, tu circulación es más lenta, se van las personas que dicen, yo nunca he tenido un dolor de jaqueca y ahorita en estos días he tenido tantos dolores de cabeza como no tienes idea. Empiezan a dormir mal, los nervios se alteran, están ahora sí que a flor de piel. Y todo este tipo de situaciones físicas pueden invitarte, pueden orillarte, si estás expuesto todavía, si tú ya traes una patología de depresión o de ansiedad, pues te va a llevar a que abuses tanto o del alcohol, de las drogas o de los calmantes o de los medicamentos si estás tomando, ¿sí? Todo esto ya de por sí es negativo. Existe también el riesgo de que se adopten hábitos que no son saludables, malos hábitos que van a continuar después de, porque por ejemplo, ahorita estamos en casa, tranquilos, bueno, entre comillas, y pues pudiera ser muy común que tus únicas actividades sean comer, ver televisión y dormir. Comer, ver televisión y dormir. Comer, ver televisión y dormir. Entonces, ahí pierdes tu rutina diaria y empiezas a establecer nuevas rutinas, que estas rutinas se van a hacer, van a crear nuevos hábitos. Entonces, va a terminar la crisis y tú vas a querer seguir estando en la misma situación. Entonces, es sumamente importante que tengas en cuenta todo esto. No es raro que una persona que por ejemplo haya dejado de fumar en estos días o en una situación de crisis vuelva a fumar. ¿Por qué? Porque se siente ansiosa, porque está esa perturbación emocional que la invade. Entonces otras personas pueden desarrollar, no sé, el comer demasiado por ansiedad, y después de esta situación pues van a continuar comiendo. ¿Y qué va a provocar eso? Que van a subir de peso y
y van a dañar su salud. Otras personas igual, a lo mejor por la ansiedad o la preocupación, van a dejar de comer. O van a comer y van a sentir culpa por estar comiendo y van a vomitar y van a desarrollar alguna enfermedad de algún trastorno alimenticio. Entonces, hay un sinfín de cosas que pueden estarse desarrollando secretamente en ti si no estás atento a cómo trabajar este proceso de crisis, a mantenerte ocupado, a crear una rutina, a que bueno, que ya no tengo que ir a trabajar o ya no puedo ir a la escuela y voy a estar 24/7 en casa por durante chorro mil tiempo. Ok, necesito entonces hacerme un programa de actividades. ¿Por qué? Porque de manera que tú vayas experimentando las primeras etapas de la crisis, es la forma que vas a llevarla. Y va a ser también muy distinta si estás abierto al trabajo, al cambio. Van a ser las etapas de esta crisis, van a ser asimiladas y vistas y las vas a sentir de manera diferente. De ahí la importancia de poder trabajar tus emociones, estar consciente del aquí y el ahora y de decir, ok, está pasando esto, si es cierto, no puedo salir a trabajar, me preocupa la cuestión económica, cómo voy a hacer para pagar mis cosas, ok, ¿qué sabes hacer de todas tu montón de habilidades? ¿Qué sabes hacer que puedes hacer desde tu casa sin tener que salir? Encuentra una solución, pero no te estreses. En las primeras etapas de una crisis entra el automático de sobrevivencia, siempre. Después, más adelante, cuando la vida empieza a normalizarse, ya tendrás la oportunidad de hacer otras cosas, como trabajar en lo que es la cuestión de la nutrición, cómo hacer ejercicio, cómo descansar más. Entonces, ahorita ya tenemos, no sé, depende en el lugar en donde me vayas a ver, pero en México tenemos 3 semanas, vamos para 4, que estamos en casa. Entonces ya pasamos esa primera fase de lo de la crisis. Entonces ya ahorita ya toca, ya os doy cuenta que ya es de, ok, ya me lamenté, ya me asusté, ya me aterré, ya estoy angustiado, ya estoy preocupado, ya estoy paranoico, ok, ya lo hice, ya pasó, ok, ya me paranoiqué, ok, ahora, estás en esta, empezamos una nueva etapa, nosotros en la cuarentena se nos extendió un mes más, entonces vamos a estar encerrados otro mesito más hasta abril, a finales de abril, entonces, ok, ¿qué voy a hacer? Ya me paniqué, ok, ¿por qué me paniqué? ¿Qué me asustó? ¿Por qué me aterré? Ok, eso que me asustó, ¿está fundamentado? ¿Está sólido? ¿Realmente es verdadero? ¿Realmente me va a sobrepasar? Como ya lo vimos hace un rato, ¿me va a sobrepasar esto? Si tú respondes esas preguntas y empiezas a analizar el por qué te paniqueaste, el por qué te asustaste, el por qué te estresaste, qué te dio miedo, los por qué te encuentras, ok, ya encontré los por qué, ok, ¿para qué tuve que vivir esta situación? O sea, siempre decimos los coaches y todo el mundo decimos que no te enfoques en los porqués porque los porqués estancan. Pero en este instante, como estamos analizando las etapas de la crisis, sí te voy a pedir que te detengas un poquito, no mucho tiempo, un poquito nada más a analizar, ok, ¿por qué me espanté? ¿Por qué me paniqué? ¿Por qué me asusté? ¿Sí? Y ya que encuentres tus porqués, busca los para qué y enfócate en los para qué. Y una vez que encuentres los para qué, ¿cómo lo soluciono? Entonces son 3 preguntas básicas para trabajar y ir avanzando en las etapas de esta crisis, ¿va? Entonces, para que no te me estanques. ¿Por qué? Porque las crisis en la vida siempre tienen el propósito de señalarnos nuevos comienzos. Nos dan esas oportunidades de darnos nuevos comienzos, de darnos nuevos estilos de vida. Nos dan la oportunidad de adquirir hábitos más sanos, hay muchísimas empresas que en crisis, muchos empresarios, muchos emprendedores, en una crisis se han catapultado porque han sabido ser asertivos,
Han sabido encontrar la raíz de por qué se asustaron, por qué está esta situación y encontraron los para qué y cómo pueden aprovechar todo esto. Ok, ¿para qué lo puedo vivir? ¿Cómo? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué tengo que aprender? Y en lo personal yo te pudiera decir que esta situación nos está enseñando a avanzar, a visualizar y ver más allá de lo que estábamos viendo, porque estábamos viviendo en automático, estábamos no viviendo, sobreviviendo, en donde me levanto, duermo, como, voy al trabajo, trabajo, regreso a casa, como, me acuesto a dormir. Y así nuestra rutina, dependiendo de cuál sea tu rutina diaria. Pero siempre, las crisis siempre nos van a traer a esto, a los comienzos de nuevos estilos de vida, más sanos, conocer nuevas amistades. Cuando se está en una crisis, lo último que tú quieres oír a alguien es decir, oye, échale ganas. Yo sé que ahorita me vas a decir, ay, por favor, estás diciendo puras tonterías, Eli. Y es lo último que tú quieres decir, que sanes, que te sanes emocionalmente, que uses esta crisis para sanarte. Eso es lo último que tú pudieras estar diciendo. ¿Por qué? Porque tu miedo te está impidiendo ver más allá. Entonces, por eso es importante que lo veas, que te des cuenta de que sí hay algo más allá de lo que tú estás percibiendo en este momento. Y sí, encuentra la forma. Perdóname que te lo diga, pero encuentra la forma de relajarte y liberarte de todas tus tensiones, de todos tus miedos. Este dolor que estás sintiendo es un dolor colectivo. Tu mundo tal vez se desmoronó, pero no solo el tuyo, también el de muchísimas personas. Y no nos podemos dar el privilegio o el lujo de que el mundo se desmorone. Porque somos parte de un todo. Y si tú te desmoronas, los que están a tu alrededor se van a desmoronar. Y los que están así a su alrededor también. Y el mundo nos necesita. Nuestro mundo nos necesita. Nuestros seres queridos nos necesitan. Así es que, amiga, amigo, levántate. Agarra fuerzas de donde encuentres y reconstrúyete en esta crisis. Come bien, haz ejercicio, aprovecha el tiempo para estudiar, descansa, duerme, deja que tu cuerpo recupere pilas, deja que tu cuerpo sane emocionalmente, que se libere de lo que trae arrastrando. La naturaleza misma de una crisis está en oposición del bienestar físico. Eso es una verdad rotunda. Sin embargo, también hay otra cosa que es verdad. Y es que en una crisis se debe cuidar del organismo primero. De otra forma, no hay manera de salir adelante. En una crisis debes de cuidarte emocionalmente. Porque si emocionalmente estás desbalanceado, ¿cómo vas a encontrar ¿Cómo vas a encontrar las soluciones? Y necesitas encontrar las soluciones. Es obvio que si tu salud se va a deteriorar, y estoy hablando de salud física y salud emocional, todo en tu vida se va a desmoronar y va a ser como resultado de la crisis que estás viviendo. Y más allá de la crisis que todos vivimos, tú tienes tu propia crisis. Tenemos una crisis mundial colectiva, pero tu crisis la estás viviendo de una forma totalmente diferente de lo que la está viviendo otra persona. Y la estás viviendo en base a tus propios miedos y angustias, tus necesidades. Entonces, dentro de todo eso, si tú te desmoronas, va a ser a consecuencias o va a ser el resultado porque viviste tu crisis personal más la crisis colectiva y dejaste que te invadiera. Cuando puedes hacer una gran diferencia si empiezas a manejar
de una forma diferente los acontecimientos que están pasando en tu vida y empiezas a buscar los para qué. Si no das pasos para protegerte del dolor, para trabajar el dolor, para liberarte de ese sufrimiento, dime qué tan lejos puedes estar de tomar unas pastillas para dormir, de tomar calmantes para relajarte. ¿Qué tan lejos vas a estar de beber? Bueno, ya ahorita sí, porque en México hay ley seca, nadie puede tomar. Pero bueno, pero ¿qué tan lejos? Si los tienes a tu alcance, ¿qué te va a impedir tomarte una copa de vino o una copa de alcohol, whatever, para sentirte mejor? Y esa pastilla y esa copita que hoy es una, mañana van a ser 2, pasado 3 y así sucesivamente van a ir aumentando, porque lejos de estar trabajando con tu emoción la estás adormeciendo. Y eso, cuando esta crisis termine, te va a dejar un gran problema, una adicción, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues puedes tomar una mala decisión y ahí quedar y no salir de esta crisis. Entonces no se vale que no hagas nada para curar tu dolor, para trabajar con tu dolor. Entonces, por consiguiente, el requerimiento básico para dar los pasos necesarios para mantener el organismo en buenas condiciones, adivina cuál es. Enfrentar tus miedos, trabajar con tus emociones, trabajar tanto como te sea posible en base a lo que son tus circunstancias. Mientras va pasando este proceso de la crisis y en lo que llega la etapa más fuerte de esta crisis. Aunque parezca raro pensar en esto ahora, tienes y puedes buscar las oportunidades escondidas en esta situación para mejorar y trabajar con tu estado emocional y físico para que tengas un resultado diferente en esta crisis. Y tal vez ahorita me digas, ay, Elita es loca, no tengo tiempo. Tengo que pensar, tengo que analizar cómo voy a pagar la renta si no trabajo, cómo voy a pagar los recibos, qué va a pasar con los niños si no van a la escuela. Okay. Ahorita ya puedes estudiar los niños en casa. Bendito Dios, está la oportunidad de que puedan estudiar en casa. Hay, como ya te dije hace un rato, de todas las habilidades y conocimientos que tienes, ¿qué es eso que tienes que puedes hacer desde casa, que te ayuda a generar recursos? Estamos en una situación general. Por todos lados estamos viviendo situaciones muy similares. Y créeme, eso que tú estás pensando, también lo puede estar pensando otra persona, tal vez de forma diferente, no en un mismo contexto, pero también lo está pensando y también se está preguntando cómo vamos a salir adelante, cómo voy a sacar adelante a mi familia si no puedo generar recursos. Y es precisamente en este tipo de crisis en donde surgen la maravillosa creatividad mexicana. Entonces estoy segura que vas a encontrar algo que hacer para generar recursos. Lo único que tienes que hacer es buscar ese conocimiento que tienes para mejorar la salud y entonces sí, enfocarte. Mira, hay 2 objetivos que hay que trabajar siempre para alcanzar, ahora sí, para cuidar nuestro organismo durante una etapa de crisis que es sumamente importante. Y esos son solo esos 2, ¿ok? Que es protegerte de los daños del organismo y buscar las oportunidades para mejorar tanto físicamente como intelectual, como espiritual y como laboralmente, ¿sí? A largo plazo. Esto es a largo plazo. Bueno,
Si cumples estos dos objetivos, si los realizas, no va a ser raro que sientas que te des cuenta que cuando esta crisis pase, te superaste a ti mismo y encontraste nuevas condiciones de vida. O recuperaste tu salud, o estás más fuerte que antes de que se produciera todo este suceso, toda esta situación. Recuerda que uno de los aspectos positivos de una crisis es cuando existe un peligro latente, porque también existe la oportunidad. Depende de ti cuál vas a elegir, hacia dónde te quieres ir, hacia la izquierda o hacia la derecha. La izquierda es peligro, es estancamiento, es más de lo mismo, o nada. Y por el otro lado es más crecimiento, más oportunidades, mejor calidad de vida, mejor todo. Entonces, muchas veces una crisis nos obliga a renunciar a cosas, a situaciones de nuestra vida que actualmente nos están haciendo daño. Y a veces el dejar ir esas cosas, no a veces, siempre. Cuando dejamos ir eso, ahora sí que fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo, nos da la oportunidad de empezar en un nivel totalmente diferente, en otra etapa, con otra calidad de vida. Es tener esa oportunidad de decir, ok, fuera lo viejo, venga la nueva vida. Te da la oportunidad de derrumbar, de tirar todo y reconstruir bien cimentado. Para que entendamos, hay muchísimas mejores maneras de vivir y de cuidarnos. Solo tienes que elegir hacia dónde quieres ir, hacia acá o hacia las oportunidades. Acá no hay nada, acá atrás no hay nada. Si estás ahí anclado, no hay nada. Te invito a que veas el siguiente tema, que es el amor propio, donde te voy a hablar un poquito de qué hay acá, ¿va? Y termino este tema con una cita de Pablo Coelho. Dios convierte las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendiciones. Tú eliges cómo quieres vivir y qué resultados quieres obtener de esta crisis.